Tengo que regresar a mi ciudad natal, puede tomar un tiempo, así que, ¿puedes alojar así por un tiempo? Le pregunté a Nancy, la esposa de mi hijo mayor, James, con un poco de vacilación, ¿vas a volver a casa? No es necesario que vengas. De vuelta, ya sabes, incluso si eres la mamá de mi esposo, no quiero vivir con un extraño, una vieja bruja, ella expresó descaradamente su desdén y su falta de respeto. ¿De quién es la casa que cree que es? Además, es demasiado grande para que Linda viva en ella. Solo, cierto, haremos un buen uso de él, así que no te preocupes, cambiaremos las cerraduras para que sea inútil incluso si regresas. Desde que comencé a vivir con James y su esposa, el comportamiento de Nanny ha sido espantoso. Mis pertenencias y salí de la casa. Mi nombre es Linda. He estado viviendo sola desde que mi esposo Thomas falleció hace 3 años. A los 57 me casé con Thomas, un colega de la misma edad. Cuando yo tenía 24 no teníamos mucho dinero, pero teníamos impulso. Supongo que éramos jóvenes. Poco después de casarnos, descubrí que estaba embarazada y di a luz a James al año siguiente. Después de mi licencia de maternidad, me dediqué a trabajar en la crianza de nuestro hijo. Pensamos en tener un segundo hijo. Pero simplemente pudimos. James, serio, como si su padre se graduara de la universidad y consiguiera un trabajo en una empresa importante, parecía que le iba bien en el trabajo y tenía una buena reputación, pero tuvo problemas con las relaciones, permaneció soltero hasta los 30, nos casamos jóvenes y con mucha energía, pero parece que no nos parecíamos a nuestros padres en esa área. James, ¿cuándo me dejarás ver a mi nieto? Eso era lo que Thomas decía frecuentemente, que nuestro matrimonio podría haber sido demasiado temprano, pero era raro encontrar a alguien de unos 30 años sin ningún historial de citas como James en nuestros días. La gente siempre hablaba de quién pasaban los fines de semana pensando en el pasado, era una época más despreocupada. Thomas siempre esperó ansiosamente el matrimonio de James, pero falleció repentinamente hace 2 años sin siquiera verlo suceder. Fue un ataque cardíaco repentino cuando lo llevaron de urgencia al hospital. Ya era demasiado tarde. Abrumado por el dolor, dejé mi trabajo y comencé a quedarme en casa. Afortunadamente, el seguro de Thomas cubría el resto de la hipoteca y yo tenía mis fondos de jubilación, por lo que no tuve problemas financieros inmediatos. La casa en la que vivíamos era una casa recién construida que compramos cuando teníamos casi 30 años, estaba lleno de recuerdos de Thomas después de la muerte de Thomas. Tuve que estar de acuerdo con James en transferirme la parte de Thomas. No podía dividir la casa y planeo dejársela eventualmente a James. Cuando lo hablé con James, de repente confesó: conocí a alguien con quien quiero casarme. Me sorprendió saber que tenías novia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Papá estuvo esperando todo este tiempo. Quería decírtelo, pero no pude encontrar el momento adecuado. Lo siento, fue irónico. Ese Thomas, que había estado esperando ansiosamente el matrimonio de James, ya no estaba en este mundo el fin de semana siguiente. James trajo a su pareja a nuestra casa. Soy Nancy. Nancy, ¿quién dijo que tenía 28 años? Vestida de manera extravagante y parecía bastante inadecuado para James, que había vivido una vida seria hasta ahora, pero comenté que pareces brillante y agradable, ¿no? Confié en que sí. James la elegía, independientemente de su apariencia, su carácter debía estar bien. Nancy miró alrededor de nuestra casa escudriñando todo, lo que yo me sentí un poco incómodo. ¿Qué pasa? ¿Es algo? Le pregunté a Nancy. Oh, nada. Solo estaba pensando, así que aquí es donde James creció. Por cierto, mamá. Hay algo más que quiero discutir. James comenzó. ¿Qué es? James quería saltarse la ceremonia de la boda y simplemente registré el matrimonio, y como su apartamento de una habitación era demasiado pequeño, me preguntó si podían vivir conmigo. No me importa, pero, ¿estás de acuerdo con eso, Nancy? Aunque dije esto, me había sentido solo en esta casa grande desde que Thomas falleció. Saltando internamente de alegría ante la propuesta de James, Nancy, ¿estás bien con vivir aquí por un momento? Nancy pareció un poco disgustada, pero eso fue solo por un momento. Pronto sonrió y dijo, por supuesto,
siempre he soñado con vivir en una casa en lugar de un apartamento. Ver a mamá Nancy está de acuerdo, así que, por favor, ¿cómo podría rechazar la solicitud de mi querido James? Además, tenía mis propios temores de vivir solo. Vivir con la joven pareja alegraría la casa y tal vez eventualmente traería nietos. Esperaba que esto llenara lentamente el vacío dejado por la pérdida de Thomas. Está bien, James, esta es tu casa y Nancy, por favor trátala como si fuera tuya. Acepté vivir con ellos, sin embargo, los ocasionales comentarios groseros de Nueva York me preocuparon una vez que empezamos a vivir juntos. Mi mal presentimiento resultó ser cierto. Ah, Linda, estoy bastante ocupada, ¿podrías tú, por favor, encárgate de todas las comidas y la limpieza? Por favor, ella me trató como a un ama de llaves, pero lo soporté para llevarme bien con James y su esposa, pero la carga de trabajo de el hogar es muy diferente para una sola persona que para un adulto. Linda, mi ropa interior es delicada, así que asegúrate de lavarla a mano. ¿Por qué no la lava ella misma si es tan exigente? Ni siquiera yo pude evitar mi frustración. Oye James, ¿podrías pedirle a Nancy que compartiera algunas de las tareas domésticas cuando lo mencioné? Nancy nunca ha hecho nada en casa, pero ella dijo que está agradecida por lo meticuloso que haces las cosas. Mamá, de todos modos se lo mencionaré. Sigamos llevándonos bien. James parecía estar tratando de mediar entre Nancy y yo. Desde ese día en adelante la actitud de Nanny hacia mí empeoró. ¿Por qué no? Nuestra habitación está limpia, hay polvo por todos lados. Tu parte con las tareas del hogar. Soy yo quien chupa a James. En todo caso es Nancy quien es el parásito. He estado tolerando todo porque ella es la esposa de James, pero mi ira está llegando al límite. Un día recibí una llamada de mi hermana. Tengo una hermana y un hermano, ambos casados, y no queda nadie en casa de nuestros padres. Papá falleció cuando yo era estudiante y mamá, que había estado viviendo sola, también falleció hace unos años. No queríamos dejar la casa vacía, así que la pusimos a la venta y parece que finalmente encontramos un comprador, así que quería organizar la casa de sus padres. Si James y su esposa no se hubieran ofrecido a vivir conmigo, tal vez yo también habría terminado solo, pensando en ello. Al menos estaba agradecido de no hacerlo. Del baño me acerqué vacilante a ella. Si me puede decir una palabra, le pregunté. ¿Qué pasa? Si es algo molesto no quiero escucharlo, y ella respondió con pereza. Tengo que volver a casa de mis padres por un tiempo, puede que tarde un poco, entonces me gustaría que cuidaras a Boy. ¿Qué pasa con las tareas del hogar durante ese tiempo? No esperas que yo las haga, ¿verdad?, preguntó en un tono claramente molesto. Parece que ese es el caso. ¿Qué crees? Seguí investigando. Por su respuesta, esta es la casa de tu familia, ¿cierto? No tienes que regresar. Quiero decir, fue útil que hicieras tanto, pero odiaba vivir con una anciana que es prácticamente una extraña. Esto es perfecto. Nancy pensó que James no estaba cerca. Descaradamente grosero, parecía un poco viejo, pero esta casa es demasiado grande solo para ti. Cierto, la usaremos, así que no te preocupes. O cierto, tal vez deberíamos cambiar las cerraduras, entonces no podrás entrar incluso si regresas. Me quedé estupefacto. Había tolerado su grosería porque ella era la esposa de James y había estado cuidando de ambos, pero llegué a mi límite. Entendí que no volveré aquí, así que haz lo que quieras. ¿En serio, sí? Regresé a mi habitación. La casa. En el camino a la casa de mis padres arreglé que la empresa de mudanzas se llevara mis cosas. Por ahora irían a un contenedor de almacenamiento alquilado hasta que encontrara un nuevo lugar. Caminando por el camino familiar vi la casa de mis padres a lo lejos, aunque la vacía estaba bastante limpia gracias a mi hermana que vivía cerca y la mantenía regularmente. Mi hermana, mi hermano y yo recordábamos mientras ordenábamos cada rincón de la casa. Es difícil mantener una casa vacía, por lo que venderla parecía la mejor opción, pero era triste pensar en la casa de mi infancia iba a parar a otra persona, pero no podía permitirme el lujo de ser sentimental. Saqué el sobre de mi baúl y llamé al número del agente de bienes raíces escrito en él. Los servicios públicos de la casa habían sido cortados, así que durante la limpieza nos quedamos en un hotel cercano. En el tercer día de limpieza regresé a mi habitación de hotel y me di una ducha. Teléfono móvil. Mirando la pantalla entró otra llamada de Nancy. Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿Por qué llamas tanto? Incluso sabiendo la razón por la que hablé deliberadamente de cierta manera ayer. El MERS rápidamente se llevó todas tus cosas, pero no estás
Planeando seriamente hacerlo. Vete para siempre, ¿a qué te refieres? ¿No dijiste que no vuelvas? ¿Ya lo olvidaste? Le repliqué con un poco de picardía, vieja bruja linda, eres nuestra ama de llaves, así que regresa ahora mismo y te dirán que te vayas y luego regreses. Es bastante egoísta, lo siento, pero pasaré por alto a Nancy, tal vez hirviendo de ira, incluso me llamó ama de llaves. Oh, olvidé mencionar que planeo alquilar esa casa y ya me comuniqué con un agente de bienes raíces, así que Nancy, tendrás que hacerlo. Múdate pronto, ¿qué quieres decir con que vivimos aquí? No puedes simplemente hacer eso. La voz de Nanny tembló tal vez por la confusión. Soy dueño de esa casa, como dijiste, es demasiado grande para una sola persona. He estado pensando en alquilarla por un tiempo. Para complementar mis ingresos a menos que tú y James quieran ser los inquilinos, eso estaría bien para mí, vieja bruja, ¿estás tan desesperada por dinero? Nancy pareció entender mal, pero no necesito dinero, desafortunadamente, soy dueño de otras propiedades que tengo ingresos de ellos, así que estoy bien financieramente. Pensé que esta era una buena oportunidad para ordenar las cosas. El sobre que traje de la casa contenía las escrituras de mis propiedades que Thomas me las había dejado en caso de que sucediera algo que originalmente pertenecía al padre de Thomas. Fueron heredados por Thomas cuando sus padres fallecieron. Thomas no me había informado sobre esto y solo me enteré de estos bienes a través de su testamento escrito antes de morir. Había planeado contárselo a James a tiempo y dárselo gradualmente, pero Nancy. De su viaje de negocios con eso colgó. Me pregunto qué le dirá a James unos días después. James llamó: hola mamá, te fuiste de la casa y ahora nos dices que nos vayamos también, ¿no es esta una casa familiar? Acabo de decir tenía cosas que hacer y te pedí que lo alojaras, pero Nancy me dijo que no volviera, así que no pude soportarlo más. ¿Qué se supone que debemos hacer? Le dije a Nancy que planeo alquilar el lugar, así que ustedes dos simplemente necesito pagar el alquiler si eso no es difícil. Justo después de que dije eso, James se quedó en silencio. De hecho, cambié de trabajo. Finalmente James comenzó a hablar claramente desde cuando justo antes de casarnos, no le dije a Nancy, no podía creerlo, pensé. A James le estaba yendo bien en una empresa importante, pero había estado lidiando con esos problemas. Generalmente, cambiar de trabajo es un gran problema en la vida. ¿No deberías decirle a tu pareja que estás pensando en casarte primero? ¿Por qué no le dijiste que tenía miedo? Dijo que cuando empezaron a salir, Nancy estaba contenta de saber que trabajaba en una de las principales empresas. James, con poca experiencia en citas hasta los 30, no tuvo el coraje de decirle la verdad a la primera persona con la que consideró casarse. Ahora estoy trabajando en una startup. Me lancé con algunos amigos de la universidad y parece que estamos a punto de despegar. Mamá, por favor ayúdame. Quería apoyarlo, pero primero, como adulto y cónyuge, necesitaba confesar y obtener comprensión de su pareja. La vida sería difícil, de lo contrario, James, eres lo suficientemente mayor para manejar tu propio lío, haz eso y luego, como padre, te ayudaré tanto como pueda. Después de decir que colgué el teléfono sintiéndome un poco demasiado duro, decidí hablar con ellos dos. Una semana después de regresar a la casa de mi familia finalmente terminé de limpiarlo. Buen trabajo, nos vemos de nuevo cuando tengamos más tiempo, les dije a mi hermana y a mi hermano decidiendo regresar a casa para por el momento a Linda. Bienvenida de nuevo, te estaba esperando. Nancy me saludó con un tono de garra cuando regresé a casa. Parece que no cambiaste las cerraduras. Cambio de opinión, respondí con un toque de sarcasmo. ¿Dónde está James? Él está aquí, ¿no? James apareció desde atrás luciendo completamente exhausto. ¿Tuviste una conversación adecuada con Nancy? Le pregunté y Nancy parecía como si no supiera de lo que estaba hablando. Parece que no le has dicho. James, ¿de qué está hablando? James confesó eso. Había dejado su empresa para iniciar un negocio con un amigo. ¿Qué es eso? Acepté casarme contigo porque eras un empleado prometedor en una empresa importante. Si no fuera por eso, nunca me habría molestado con un tipo sombrío como tú, James. Nancy inesperadamente dejó escapar sus verdaderos sentimientos. Así es como se siente Nancy, en ese caso no tenemos más remedio que terminar con esto. James también suspiró mientras hablaba.
Pensé que nos estábamos llevando bien con mamá, pero Nancy, solo la estabas usando como ama de llaves de reemplazo. Vieja bruja solo sirve para las tareas del hogar, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en eso? Nancy dijo crudamente: ¿cómo pudiste decirle eso a mamá? ¿No puedes simplemente irte? Ya ni siquiera quiero ver tu cara. Tampoco necesito esto. Me engañas. ¿Recuerdas? Te demandaré con eso de que Nancy salió furiosa de la casa. ¿Estás segura de que esto es lo correcto? Está bien. A Nancy nunca le agradó desde el principio. El divorcio finalizó. Nancy culpó a James por guardar silencio sobre su cambio de trabajo, exigiendo una pensión alimenticia alegando que había sido engañada. Sin embargo, resultó que Nancy había dejado su trabajo y se encontraba en secreto con un amante durante el día, lo que llevó a un acuerdo donde ambas partes compartían el dolor que quería alguna compensación por el abuso verbal y por ser tratada como una ama de llaves, pero no quería tomar el autobús, así que lo dejé pasar. Escuché a Nancy regresar corriendo a la casa de sus padres llorando, pero sus padres la regañaron por su matrimonio calculador y divorcio. Para la gente, pero creo que ya terminé con el matrimonio, es demasiado problema, dijo James medio en broma medio en serio. Como estaba planeado, la casa original se agotó y James y yo vivimos separados, pero encontré una propiedad adecuada entre los bienes raíces heredados, así que solo lo estamos usando como nuestras respectivas residencias. Algunos podrían llamarlo indulgente, pero decidí vender algunas de las propiedades e invertir en el negocio de James.